de la sesión 54 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 55 queda a disposición de la comisión, pero tengo una duda ahí con el eco que está. Gracias. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, estimada subsecretaria. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la Subsecretaría de la Niñez, quien había solicitado si era posible conectarse en forma telemática. Nota que hemos dejado sin efecto porque la Subsecretaria está aquí presente en la sala. Y como segundo punto, señora presidenta, es algo que le concierne a toda la comisión. Es un acuerdo de los comités del día 13 de marzo. Es un acuerdo que dice lo siguiente, lo voy a leer en forma textual. Dice: determinar que las comisiones que hayan celebrado sesiones especiales los días lunes y que a su vez suspendan sus sesiones ordinarias de los días miércoles en el segundo bloque horario no podrán celebrar sesiones especiales los días lunes de la semana siguiente sin autorización expresa de los comités. Señores diputados, este es un acuerdo que en el fondo está diciendo que si nosotros vamos a tener una sesión especial los días lunes, es necesario que nosotros sesionemos los días miércoles. Si no sesionamos los días miércoles, no podemos sesionar los días lunes. Básicamente eso es lo que está comunicando. Y creo que son pocas las comisiones que están en esta situación. Así que cuando lo leí, inmediatamente vi Comisión de Familias en el punto. Pero es un acuerdo comité, señores diputados, no dice relación con una decisión de la presidencia de esta mesa, ni tampoco de esta secretaría, sino que es una orden que viene por ese lado. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Bueno, con respecto a lo que usted nos comenta en cuanto a las sesiones de los días lunes y miércoles, bueno, vamos a hablarlo luego entre los colegas, pero ya tenemos un lineamiento cierto que se nos da por parte de los comités, así que vamos a, como le digo, vamos a verlo más adelante con los colegas. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún colega que quiera referirse a la cuenta? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la orden del día. En esta sesión tenemos por objeto tratar la siguiente tabla. El punto 1 tenemos, ¿cierto?, el proyecto que está aquí, boletín 16645-18, pero quería solicitar a los colegas si podemos ¿cierto?, empezar por el punto número 2 para darle la palabra inmediatamente a la subsecretaria, para que ella también ha sido invitada, para que se pueda referir en el primer punto a lo que es conocer lo que es el cuarto marco. Recordar que lamentablemente aquí yo creo que también los colegas estamos todos a través de todas las semanas y los meses que hemos estado aquí en la comisión nos hemos dado cuenta de la cruda realidad que está envolviendo a nuestro país. Recordar que estuvo aquí también el defensor de la niñez que nos entregaba, por ejemplo, las últimas cifras en cuanto a que teníamos 200 denuncias sobre explotación sexual infantil, pero estas lamentablemente habían subido a cerca de 1000. Lo cual para nosotros esa cifra nos impacta. Y en ese contexto, donde nosotros evidentemente también citamos, ¿cierto?, le invitamos a la subsecretaria para que nos dé cuenta del informe del cuarto marco sobre la acción estatal en contra de la explotación sexual y comercial de los niños y adolescentes. Y también le solicitaría a la subsecretaria si nos puede contextualizar también todo lo que envuelve al cuarto marco, porque sé que hay primer marco, segundo, claro, entonces para que nos dé a conocer el contexto. Y lo otro también que quería, bueno, también la subsecretaria fue invitada para que también se refiera al boletín 16645-18 también, subsecretaria. Gracias. Tiene la palabra, subsecretaria. Gracias, presidenta. Partimos entonces por el cuarto marco, como usted señala. Ok. Muchas gracias por la invitación y por el interés. Todos, como muy bien decía la presidenta, este es un tema que nos preocupa a todos y que ya es un tema que tiene bastante tiempo de discusión y de
análisis. En términos de contexto, esta estrategia de estos marcos de acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vienen desarrollándose hace un tiempo. Hubo un primer y un segundo marco que tuvieron su desarrollo y su implementación, un tercer marco que quedó desafortunadamente solo diseñado, pero que no alcanzó a una implementación completa en términos de lo que ahí se planteaba, y el cuarto marco, que es un compromiso que se ha tomado desde fines del año 22, de poder encauzar el cuarto marco en términos de la acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco de un trabajo, ¿verdad?, intersectorial, y que en realidad es interinstitucional, en el sentido que la participación es múltiple en términos de actores tanto públicos como privados y de la sociedad civil. La lógica de tener estos marcos de acción tiene que ver básicamente con la concordancia de propósitos y de tareas entre los distintos actores que tienen que participar o que están involucrados de manera directa o indirecta, tanto en las tareas de prevención como en las tareas de atención, ¿verdad?, y digamos, de trabajo directamente con los delitos que están asociados a la explotación sexual, y también a las características y al trabajo de intervención psicosocial necesaria de hacer con las víctimas de este trabajo. Por cierto, hay algunas instituciones públicas que tienen una vinculación mucho más directa y más estrecha con el fenómeno de la explotación sexual, tanto desde el punto de vista de su investigación como de su intervención, como es la Fiscalía, como son las policías, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la intervención, como es el Servicio de Protección Especializado Mejor Niñez, que es una de las instituciones que tiene, digamos, una tarea muy directa y muy específica en el trabajo que se realiza en esta problemática. Sin embargo, hay otra cantidad de instituciones y de actores que también participan o deberían participar de forma más activa en las estrategias que se desarrollen en esta materia. De hecho, el cuarto marco es una expresión de una voluntad de poder darle continuidad al trabajo interinstitucional e intersectorial en el marco, ¿verdad?, de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ESNA, y donde hemos logrado convocar a una multiplicidad de actores muy superior a lo que han sido los actores anteriores, tratando de incorporar, por una parte, a otras instituciones públicas que van más allá de la Fiscalía y de otras entidades, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que no estaban, salvo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no estaban tan profundamente involucrados en esto, entendiendo que el cuarto marco se rige por principios de prevención y también de atención de la problemática. También se ha hecho una convocatoria bastante amplia a organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia en este trabajo, a instituciones de la academia que nos puedan también colaborar a propósito del número que existe de investigaciones y estudios acerca de la problemática. Por supuesto, la Defensoría de la Niñez y otras instituciones, incluyendo la Corte Suprema en la Dirección de Estudios, ¿verdad?, que se ha mostrado particularmente abierta a poder participar también del proceso y no dejarlo esto solamente en términos de la Fiscalía. Estos casos llegan a los tribunales de familia, estos casos se tratan en los tribunales de familia, se generan órdenes en esos tribunales de familia, ¿verdad?, respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual, y por lo tanto la participación activa de la Corte Suprema y aquello que ellos estudian y analizan resulta particularmente importante. Dicho eso, se trabajó estamos hablando, el cuarto marco ha logrado convocar a 22 instituciones, entre públicas y privadas, para que podamos generar las estrategias y desarrollar un plan de trabajo de corto plazo para los efectos de este cuarto marco. Simplemente esta es una síntesis de lo que se ha concordado en términos de datos. Este es un trabajo hecho en conjunto por el Ministerio Público, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y también de la Defensoría, que nos validó estos
FNI, no vamos a entrar en gran detalle, pero queremos entender que una intervención de la naturaleza de la que estamos pensando requiere tener un acuerdo y una claridad acerca de cuál es la línea base con la que estamos trabajando, porque queremos que este cuarto marco esté basado en resultados y no solamente en la discusión del tema. Uno de los elementos que se evaluaron de los marcos anteriores es que se generaron compromisos institucionales y aun cuando muchos de los compromisos institucionales fueron cumplidos por cada una de las instituciones, eso no necesariamente redundó en una disminución del problema. Y eso tiene que ver con las tareas, ¿verdad?, de intersectorialidad y de compartir los diagnósticos. Es decir, que cada uno haga bien su trabajo en problemas de esta naturaleza no alcanza para que efectivamente el problema disminuya en el tiempo, porque no es suficiente el trabajo de un solo actor. Por lo tanto, hicimos un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo importante en ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en términos de cuál es nuestra línea de base, es decir, cómo están las cosas hoy o cómo estaban a diciembre del 2023, de manera de poder fijarnos resultados que sean resultados concretos y numéricos en términos de la disminución del problema y la atención de las causas que están asociadas. Ustedes ven ahí que el 64% de las víctimas tienen entre 14 y 17 años, sin embargo hay una diferencia bastante grande en términos de lo que hoy día llamamos ESNA digital, que tiene que ver con los procesos de explotación sexual a través de Internet o de los medios digitales, que es algo que en los marcos anteriores no había sido discutido ni tratado con profundidad. Hemos conversado, Presidenta, y con los miembros de la Comisión en otro momento acerca de la importancia que está teniendo, ¿verdad?, el riesgo de niños, niñas y adolescentes altamente expuestos a los medios digitales a que sean víctimas de explotación sexual por ese medio. Y si ustedes ven la cifra, el promedio de edad de los niños que hay denuncias por explotación sexual digital es mucho menor que las edades que tienen que ver con la explotación sexual, ¿verdad?, no digital. Entonces hay una preocupación ahí de un grupo de edad donde no necesariamente la hemos mirado con suficiente cuidado. Siempre pensamos que este es un tema solamente de los adolescentes, etcétera, y ahí, por lo tanto, hay una situación especial que mirar. En el caso de las víctimas, ¿verdad?, la mayoría son mujeres en ambos casos. Hay 7 de cada 10 de los responsables identificados son hombres, que esto ya lo sabemos, y simplemente mostrarles que en los mapas de calor que ustedes ven ahí respecto del país, uno puede observar en la ESNA no digital, digamos, un aumento progresivo del problema, foco importante, se observa en niños en situación de residencia, o sea, de cuidado alternativo por parte del Estado. No significa que todas las víctimas sean de las residencias, pero hay una concentración en residencia. Hay desafíos muy importantes en términos de la investigación sobre este delito y sobre este fenómeno. Hay mucha subdeclaración, hay mucha, es muy complejo, y ha estado en esta comisión también las personas encargadas de la de la Fiscalía, que nos han contado lo difícil que es generar las declaraciones, ¿verdad?, encontrar que las niñas en particular hagan las declaraciones correspondientes por un problema de doble victimización, etcétera. Y hay focos importantes en Arica, en Atacama, en Valparaíso, en Ñuble, en Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, que respecto de su población infantil concentran una mayor proporción de casos en esas regiones versus otras regiones. Y por el otro lado, en ESNA Digital, que como les digo, hemos hecho esta separación por primera vez, nos encontramos con un escenario que es mucho menos estudiado y que requiere un estudio mucho más en profundidad de cuáles son los riesgos de la conexión de los niños y los adolescentes a redes, ya el intercambio de información, ¿verdad?, a través de las redes. Tenemos desafíos normativos que creo que también en alguna sesión de esta comisión fueron conversados, que hay desafíos normativos, legislativos en términos de cómo, ¿verdad?, hacer controles o generar normas que nos permitan controlar mejor el intercambio de información a través de las redes, en fin. Hay desafíos investigativos también, si es difícil
general las investigaciones del caso en la ESNA no digital, en los fenómenos de ESNA digital es mucho más difícil todavía porque significa una cantidad de técnicas y herramientas, ¿verdad?, de investigación que tienen que incorporarse en lo que significa este ciberespacio donde las cosas no necesariamente están claras. Y los focos importantes, un foco importante que se ha detectado en ESNA digital es en la región de O'Higgins, donde hay una mayor concentración de las denuncias respecto de este problema. Entonces tenemos un aumento de 28,7% en las víctimas, en el aumento de víctimas, ¿verdad?, en la Fiscalía entre el 22 y el 23, y en los años 22 y 23, y un 21,8% de aumento de las víctimas en el caso de ESNA digital, que son aumentos importantes. Los números, ¿verdad?, son importantes en términos digamos, de la cantidad de niños y niñas que están afectadas, mayoritariamente niñas. Y por otro lado, en la red de protección, particularmente en Mejor Niñez, hay, digamos, un aumento, digamos, un número de 455 circulares en el año 23, que significa denuncias por presuntos delitos, respecto de 296 niños. Esa relación es que un niño puede tener más de una, ¿verdad?, más de una vez una denuncia frente al problema. Entonces, los afectados desde el punto de vista del sistema de protección especializado son 296. Y lo preocupante es que en un tercio de las residencias de protección especializada, tanto de administración directa como por organismos colaboradores, hay al menos una circular en el 30% de esa, digamos, hay alguna denuncia en el 30% de esa residencia. Entonces hay ahí una preocupación especial. Sí cabe destacar que en el contexto de residencia, la posibilidad de detectar el problema es más alto que en el contexto de no residencia, dado que las niñas están todas juntas, ¿verdad?, y están monitoreadas digamos, en su vida cotidiana. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración. Con esto no quiero minimizar el problema, sino que decir que esa concentración también tiene que ver con que hay agrupaciones de niñas que están monitoreadas y por lo tanto hay mayor probabilidad de que se develen, ¿verdad?, problemas de esta naturaleza. ¿Cuál es el foco del trabajo del cuarto marco? Haciendo simplemente una síntesis. Lo que, analizados los antecedentes, analizadas las experiencias de los marcos anteriores y de cómo ha ido evolucionando el problema y la situación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, hemos llegado a la conclusión con estas 22 instituciones que lo que es necesario crear y hacer funcionar es lo que hemos llamado, que se los voy a mostrar, un circuito intersectorial que esté dirigido, por una parte, a la prevención, a la pesquisa oportuna, es decir, que no lleguemos muy tarde en la pesquisa de las situaciones, y al seguimiento y a la implementación de acciones integradas contra este fenómeno, con una condición adicional, que es la proporción de una atención integral a las víctimas, que es algo que el Ministerio Público ha estado desarrollando, esta línea de atención a las víctimas, que también es muy difícil, como hemos conversado otras veces, en el entendido que muchas veces las niñas y los niños no se sienten víctimas de este problema. No es fácil, ¿verdad?, que haya un reconocimiento de ellas, particularmente sobre su condición de víctima, y eso hace muy difícil la intervención que se puede hacer en esta atención integral. Lo segundo que se ha resuelto en el marco y que pensamos que es un avance significativo es que todas aquellas acciones y compromisos que se están tomando en este cuarto marco para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes va a estar incorporado, ya está en una primera versión, incorporado a la Política Nacional de Niñas y Adolescencia y a su plan de acción del periodo 24-32. Esa es una política que va a terminar de aprobarse a comienzos del mes de abril o a finales del mes de abril, dentro de lo que son los digamos, requerimientos de la Ley de Garantía. Por primera vez, entonces, tenemos una política de carácter, digamos, que tiene un respaldo legal, que no depende de la voluntad del Ejecutivo de turno si tiene o no tiene política de infancia y adolescencia. Esa es una de las tareas y una de
reglas que puso la ley de garantía. Nosotros estamos cumpliendo con esa tarea, hemos hecho un proceso muy amplio de discusión sobre esto y hemos resuelto que la forma de estabilizar el trabajo en explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es incorporar eso, digamos, de forma estable en la política nacional que tiene una duración de acuerdo a la ley de 9 años. Eso nos evitaría tener que estar haciendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto marco, sino que esto pasaría a formar parte de la política nacional, le daría, ¿verdad?, un espacio específico al tema y por lo tanto tendría que responderse periódicamente en los monitoreos y la evaluación qué es lo que está pasando con esta problemática. Por lo tanto, nosotros pensamos que eso sería una buena noticia en términos de la estabilización de esta problemática en la política pública. Esta es una política que además tiene que ser sancionada por un decreto supremo por el presidente de la República, por lo tanto no queda, ¿verdad?, a la voluntad del ministro de turno o de la subsecretaria de turno hacer esto. Esto es el cumplimiento al marco legal de la ley de garantía. Una nota a pie, Presidenta, en alguna comisión, donde creo que casi todos estábamos, nosotros ofrecimos la posibilidad de que esta comisión pudiera tomar conocimiento, que nosotros les pudiéramos presentar cómo está quedando la política nacional y estamos totalmente disponibles a poder presentarle cuáles van a ser los objetivos estratégicos de la política nacional, cuáles van a ser las acciones y en qué va a consistir el plan de acción. Si ustedes lo tienen a bien, cuenten con que estamos perfectamente disponibles para poderlo hacer. Porque creemos que es un instrumento, más allá de que sea un instrumento que nos pone la ley, es un instrumento que es muy importante para poder conducir las prioridades respecto de infancia y adolescencia en los próximos 9 años. Respecto del circuito, yo sé que esto es un enredo, pero solamente para que nos ubiquemos. El circuito interinstitucional contra la explotación sexual tiene una, digamos, en términos conceptuales y en términos metodológicos, tiene un parecido o una sintonía con lo que está haciendo el circuito contra el femicidio. Para efectos de problemas, ¿no es cierto?, de intentos de femicidio o de femicidios consumados, el gobierno ha desarrollado a través de distintos ministerios, nosotros estamos participando ahí también, por el impacto que esto tiene en los niños que quedan, ¿verdad?, huérfanos de sus madres, una lógica de un circuito interinstitucional. Un circuito interinstitucional lo que hace es en el fondo fijar quién hace qué, en qué momento y cómo, en este caso los niños víctimas, circulan, por decirlo de alguna manera, entre los distintos servicios y entre las distintas acciones, de manera que nos obliga a poder estar coordinados y articulados en función del mismo niño y de la misma circunstancia, asunto que no pasa hoy día. Los niños que están en la fiscalía no necesariamente son los mismos niños que están en el servicio, los que están en el servicio no son los mismos que están siendo tratados, ¿verdad?, en apoyo psicosocial, etcétera. Por lo tanto, en términos de las áreas de este circuito interinstitucional, nosotros identificamos un área de detección y atención, en el fondo se detecten casos y se puedan atender esos casos a nivel comunal y no esperar que esto escale de la comuna a la región, de la región a las oficinas centrales. Y ahí tenemos las oficinas de protección de derechos que van a seguir funcionando hasta el próximo año, hasta que se instalen completamente las oficinas locales de la niñez, que van a estar en todas las comunas del país y por lo tanto la situación va a poder detectarse de manera más oportuna por distintos medios en las oficinas locales de la niñez. Pensamos que las residencias y los programas ambulatorios, por cierto, siguen siendo una fuente de detección y atención de los niños, pero también están los centros de salud familiar, que la idea con el Ministerio de Salud es que se intensifique el análisis de las situaciones a las que se ven enfrentados y el sistema de salud también pueda ser un referente para la detección de casos y no esperemos que los casos todos sean detectados digamos, en el Servicio de Protección Especializado. Adicionalmente a eso, hemos incorporado al Ministerio de Educación como un actor clave en el tema de la detección y la detección oportuna de casos y por lo tanto ahí estamos discutiendo cómo las comunidades educativas tienen que ser más sensibles al problema, tienen que identificar, ¿verdad?, síntomas y signos que están relativamente claros y también lo que dice relación con las policías como parte del
Ministerio del Interior. Eso respecto de la detección y la atención. En paralelo, digamos, detectada y atendida una situación, necesitamos que la orientación jurídica y la investigación judicial sean oportunas y por lo tanto tiene que, inmediatamente que los casos se detecten, tenemos que iniciar todas las acciones que dicen relación con esta orientación jurídica e investigación judicial, donde los actores que están ahí, como ustedes ven, son las policías, donde está la Comisaría de Delitos Sexuales, la Brigada de Investigación de Delitos Sexuales, la Subsecretaría de Justicia, la Corporación de Asistencia Judicial, en fin, los tribunales de familia, el Ministerio Público. Cada una de esos casilleros tiene una función especial que cumplir y una tarea específica que tiene que coordinarse. Hoy día cada cual hace lo que le corresponde, pero no necesariamente hay una acción conjunta entre ellos. Y para efectos del monitoreo y seguimiento de la estrategia y del circuito estarían las mesas de articulación interinstitucionales regionales que genera la ley de garantía, las comisiones coordinadoras de protección y también la coordinación de las mesas del cuarto marco. Todo lo anterior se haría a través de un proceso de activación de una ficha única de los casos. Hoy día eso no existe. No existe que al detectar un caso, al detectar una situación, se genere una consolidación de la información disponible, se genere una atención que sea coordinada entre los distintos actores y por lo tanto tener esta ficha única de cada caso nos debería permitir dar trazabilidad, seguimiento y ver en qué lugar de todo el circuito se encuentran los casos en particular para poder hacer el monitoreo y el seguimiento que se requiere. Tenemos una estructura y un plan de trabajo que ya está concordado y que se va a incorporar en la política, como yo les decía, donde tenemos por ahora esta mesa del cuarto marco contra la ESNA, donde tenemos dos subcomisiones que han estado trabajando en paralelo y que nos ha permitido llegar a buenas conclusiones. Una es una subcomisión de instituciones del sector público, dada la responsabilidad que tienen esas instituciones, pero también hemos incorporado una subcomisión de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de la academia, de manera que tanto los estudios que se requieren de esta materia, lo que significa el sector privado en términos de actividades económicas, donde hay un mayor riesgo de ESNA, como por ejemplo el turismo y otras, que son actividades económicas que tienen, una alta importancia o susceptibilidad de que los problemas de explotación sexual ocurran, y las organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones, ¿verdad?, que prestan atención y que generan intervenciones psicosociales con las víctimas. Por lo tanto, esas dos subcomisiones han estado trabajando en paralelo sobre la base de este circuito que yo acabo de mencionar. Y tenemos periódicamente esta comisión ampliada, digamos, donde vamos fijando los compromisos, etcétera. En enero se hizo una discusión de compromisos interinstitucionales y se formalizaron los acuerdos de cuáles eran las acciones que se tenían que hacer. Durante el mes de marzo estamos incorporando todas las acciones y compromisos anteriores en la propuesta de política nacional y plan de acción del 24 al 32, que ya también está concluido. Entre abril y noviembre tenemos un calendario de implementación de los compromisos interinstitucionales, monitoreo y seguimiento semestral de eso, para llegar a diciembre con un primer informe de resultados, que quiero hacer énfasis en que las metas que se han puesto son metas que son evaluables y son cuantificables. Y por lo tanto, cuando decimos primer informe de resultados, no se refiere a cuántas reuniones tuvimos, ni cuántos protocolos se firmaron, ni lo que tenga que ver con los procedimientos, sino que los indicadores que estamos trabajando son indicadores de resultados, es decir, menor número de denuncias, mayor cantidad de casos, ¿verdad?, sancionados, etcétera, etcétera, que es la idea de en el fondo hacer un giro en esta problemática y en otras problemáticas. Ustedes van a ver que la política nacional tiene ese enfoque, es una política centrada en resultados. Eso significa que tenemos que medirnos si acaso contribuimos efectivamente o no a mejorar la situación de la infancia. Eso, Presidenta, respecto a este tema. Gracias, subsecretaria. Quiero consultar si los colegas tienen algunas consultas respecto a lo que nos estaba planteando frente a la exposición de la subsecretaria. Bueno, por mientras yo tengo alguna consulta, colega. Acá, ya. Diputada Romero, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, preguntarle a la subsecretaria. Solo en la lámina en donde nombraba a O'Higgins señalaba que había un aumento del 21,5% de las víctimas. ¿Se refería a la región o era una estadística general? Sí, solo para quedarme con esa respuesta. Gracias. Gracias, diputada Romero. ¿Alguien más? ¿Algún colega? Bueno, yo también tengo consulta. Primero, agradecer a la subsecretaria que esté acá, dándonos detalles, ¿cierto?, de este plan. En el fondo, que la idea, ¿cierto?, es enfrentar esta cruda realidad que estamos viviendo como país. Pero también, junto con como dice la diputada, no me queda claro las cifras, porque de la Defensoría hablaba de cerca de 1.000, estamos hablando en general, entonces cerca de 1.000 nuevas denuncias en el periodo. Si nos puede ordenar también la cifra, porque aquí aparece, ahí está, cierto que son cifras distintas. Sí, evidentemente hay un aumento, que eso es lo lamentable, sí, pero quería que nos clarificara el tema de las cifras. Lo otro, este cuarto marco ya está listo, porque usted nos aclaró, cierto, que la Política Nacional de la Infancia, esa ya está lista. No todavía, ya. No está publicada ya, no está lista la Política Nacional de la Infancia, pero ¿y el cuarto marco? Ese está listo. Ya, y en cuanto al cuarto marco, porque hay que separar la Política Nacional de la Infancia, ¿cierto? Que se supone que es algo macro, que en el fondo va a abarcar los distintos lineamientos para proteger la infancia en su conjunto. Pero el cuarto marco va específicamente relacionado con para evitar la explotación sexual y comercial infantil de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, entonces, yo aquí tengo el tercer marco, acá, y tengo un resumen del tercer marco, y si nos podría adelantar en el fondo qué es lo que se ha avanzado, porque tengo entendido que el tercer marco va en la línea de procurar una mayor formación, capacitación constante de los profesionales que trabajan dentro del ente estatal, ¿cierto?, que va en la línea de protección de los niños. Otro punto acá habla de acceso prioritario, ¿cierto?, a lo que es salud mental, y sabemos aquí también toda la crisis que hay ya dentro de Mejor Niñez referente a este punto. Otro punto que tiene el tercer marco, que fue presentado hace un tiempo atrás, habla de programas que favorezcan los niños y adolescentes dentro del sistema escolar regular. Cómo va también esas acciones que ya se debieron haber tomado antes, porque vamos en el cuarto marco, yo estoy hablando del tercer marco, que ya se debió haber tomado en cuenta y debió haber habido acciones, porque lamentablemente vemos un aumento en la explotación sexual infantil. Otro punto también que acá, que también lo decía el representante de la sesión pasada, en cuanto a la Fiscalía, cómo la Fiscalía, ¿cierto?, tenía que también ir avanzando en esta temática en sus investigaciones. En el tercer marco ya advierte que hay dificultades en el ámbito investigativo y penal para generar las evidencias, ¿cierto?, que permitan en el fondo seguir avanzando en las investigaciones. Entonces, el tercer marco ya dice algunos puntos, solamente resumí algunos. Las problemáticas ya estaban planteadas desde antes, entonces, pero vemos que la explotación sexual infantil sigue un aumento. Entonces, mi pregunta es, si ya estas medidas que están aquí hace ya bastante tiempo se han aplicado, porque vemos que los resultados no son favorables para disminuir la explotación sexual y comercial de los niños y adolescentes dentro del Estado. Entonces, ahí yo creo que aquí hay un tema muy complejo. Y lo otro, subsecretaria, muy bien usted también explica, estamos hablando de los niños que están al cuidado del Estado, pero también hay una cruda realidad que se está dando dentro de los medios digitales. Ahí también vamos a tener que siempre separar, ¿cierto?, en los dos ámbitos. Yo terminé con las consultas. ¿Alguna? Diputada Pizarro tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, yo entiendo que el aumento de la explotación de niños, niñas y adolescentes no es casual, y quisiera consultarlo. Tiene esto también que ver, me imagino, con el crimen organizado que ha cobrado fuerza al interior del país. Y por lo tanto, quisiera saber cómo se vincula todo esto con falencias que ya hemos observado en el Ministerio Público, que aquí han sido expresadas, y si está incorporado a avanzar en eso. Siempre me complica porque entiendo que el Poder Judicial es un poder autónomo e independiente, pero si esto no lo hacemos juntar, difícilmente vamos a poder avanzar en la prevención. Si aquí tenemos que pensar cómo prevenimos que este avance siga sosteniéndose en el tiempo, pero también cómo se actúa cuando esto ya se ha detectado.
porque tenemos una dificultad grande. Yo tengo una preocupación, subsecretaria, por su intermedio, presidenta, y que tiene que ver con que creo que el crimen organizado, particularmente en estos casos, no se puede analizar y ver cómo se ve cualquier otro delito, porque el crimen organizado tiene sus particularidades. Entonces, quería saber si ustedes en ese análisis lo tienen incorporado, pues no lo sentí con esa fuerza en el relato. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún colega más? No. Le doy la palabra a su secretaria. Gracias, presidenta. Respecto de la cifra, que las cifras son generales, no es que esa sea la cifra de O'Higgins, simplemente se marcó la idea de que cuando uno desagrega territorialmente hay un incremento mayor de denuncias de explotación sexual digital en el caso de O'Higgins. No es que, pero las cifras son las que son. Los 641 casos a lo mejor fueron, digamos, redondeados a 1000, pero 641 casos son los datos en el fondo administrativo que se tienen del año 2023, que es muy preocupante porque pasaron de 525 a 641. Entonces hay un incremento, que es un incremento, digamos, relevante, pero esos son los datos, los 641 casos son datos administrativos, o sea que provienen en el fondo de las denuncias y de los datos que cuentan las instituciones, digamos, nominados. Son casos, digamos, son 641 niñas o adolescentes, ¿ya? Que podría, algunos de ellos, varios, tener más de una denuncia, o sea, haber sido denunciada su situación más de una vez, pero son 641 niños, ¿ya? Cuando decimos casos son niños, que es como puede verse, ¿verdad?, en el caso de la red de protección del sistema, digamos, del Servicio Mejor Niñez, que se han hecho denuncias respecto de 296 niños, pero esas denuncias han sido 455. Eso significa que sobre cada niño ha habido más de una denuncia. Y así es importante leer bien en el fondo los datos, porque denuncias pueden ser muchas, niños son menos. De cualquier manera, un niño sobre el cual se denuncia es suficientemente grave como para preocuparse. Entonces, esa es la situación respecto de los, digamos, de las cifras. La política, la incorporación, voy a empezar de otra manera. El tercer marco es hay un informe de análisis y evaluación del tercer marco que se los podemos hacer llegar. La síntesis de ese informe es que del listado de compromisos las instituciones hicieron varias cosas, pero no hubo un trabajo conjunto, ese es el diagnóstico, ¿verdad?, que sumara a lo que cada una de las instituciones pudo hacer. Y ahí es donde está la diferencia en fenómenos de esta naturaleza. O sea, el que cada uno haga bien lo que tiene que hacer no alcanza para poder enfrentar adecuadamente el problema. O sea, que salud haya mejorado la atención, que educación haya hecho alguna sensibilización, que el Ministerio Público haya mejorado las herramientas de intervención, que el Servicio de Protección, bla, 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 no quiero aburrir con esto, significa que cada uno hizo algunas cosas, pero eso no necesariamente tuvo efectos directos en la situación. Y por eso se está planteando en este cuarto marco, ¿verdad?, que la intervención tiene que ser por niño y no simplemente por institución. Por lo tanto, habían metas de salud mental, algunas de esas cosas se cumplieron en términos de proveer mayores servicios, programas que favorecen, ¿verdad?, digamos, desde educación. Lo que se pudo evaluar fueron acciones más bien de información, no necesariamente de detección de casos. Dificultades en el ámbito investigativo y penal son los que nos han comentado las personas del Ministerio Público y que se han estado perfeccionando. De hecho, se incorporó a la unidad de atención de víctimas una sección especial o una dotación especial para atender víctimas de explotación sexual infantil desde el Ministerio Público, lo que también es bueno. Entonces, en ese sentido, hay este tercer marco en la práctica, para decirlo con todas sus letras, no fue implementado completo tal cual estaba previsto. Eso no significa que no se haya hecho nada, pero se avanzó más desde el punto de vista de cada institución, más que desde el punto de vista, ¿verdad?, conjunto. Y eso es lo que estamos tratando de resolver ahora con este cuarto marco. El cuarto marco tiene una planificación.
Sí. El cuarto marco está listo. Tenemos falta solamente afinar algunos indicadores de medición de resultados. El cuarto marco está listo y tiene una temporalidad de 1 año, de manera de poder de medir resultados en el corto plazo. Ese cuarto marco, con indicadores de medición de 1 año, ha sido incorporado en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, pero en una temporalidad de los 9 años. Entonces, la problemática de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ha sido incorporada en la política nacional con unas metas de corto plazo que coinciden con el cuarto marco, pero con una previsión de qué es lo que se debe hacer de aquí a los próximos 9 años. De manera que no necesitemos quinto marco, sino que eso ya esté incorporado en la política regular. En vez de generar un cuarto marco y una política por el costado, lo que hemos hecho es decir, vamos a incorporar el cuarto marco como las metas de corto plazo de la política nacional, pero el problema de la explotación sexual infantil va a estar en la política para los próximos 9 años. Esa política en este minuto se encuentra formulada, el plan de acción está prácticamente terminado y en el mes de abril debe ser expuesta al Comité de Ministros intersectorial, interministerial, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, para ser presentado al Presidente de la República para la dictación del Decreto Supremo, tal cual lo establece la Ley de Garantía, un Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional y el Plan de Acción 2432, que es la duración de la ley. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que para poder estabilizar el tratamiento y perfeccionar la atención de la problemática desde la prevención hasta la atención de las víctimas de explotación sexual infantil, en vez de hacer acciones anuales, la idea es que esto se incorpore como parte de las problemáticas, ¿verdad?, estables de las que tiene que preocuparse la política nacional, incluyendo una sección completa de los riesgos de explotación sexual digital, que no estaban incorporados en los marcos anteriores. Eso ya queda, digamos, en la política como estable. Entonces, para darle sostenibilidad a una problemática que se alcance a hacer algo en 1 año está bien, pero esto tiene que sostenerse en el tiempo, tiene que tener recursos, tiene que tener evaluación, tiene que irse monitoreando qué es lo que está pasando y la meta es la disminución de los casos de explotación sexual. No es simplemente hacer más procedimientos, sino que tenemos metas que son cuantitativas en términos de disminución, sino de desaparición de la problemática. Eso respecto a la política. Respecto a lo que plantea la diputada Pizarro, respecto del crimen organizado, diputada, en las conversaciones y en los análisis que hemos tenido con el Ministerio Público, no se ve a simple vista una relación directa entre el incremento de este fenómeno con el incremento del crimen organizado. No hay todavía no se puede aseverar hoy día que hay una relación directa de verdad, porque incluso territorialmente el problema no está donde mismo, en fin. Entonces, no hay hoy día una certeza acerca de que el incremento del crimen organizado lleva aparejado un incremento de la explotación sexual infantil. Eso no significa que no lo haya, lo que digo es que no están los antecedentes suficientes como para poder afirmar que esa relación es una relación directa. Todo indicaría que hay una conexión, ¿verdad? Pero no tenemos los antecedentes suficientes como para afirmarlo completamente y en ese sentido hay que estar atentos a esa situación. Yo creo que también hay que insistir en recordar la dificultad que existe para la investigación de estos casos en el Ministerio Público. Eso, un elemento tiene que ver con las capacidades, la capacitación, la formación que tengan las personas que hacen las investigaciones. Pero esta problemática es muy compleja desde el punto de vista de las propias víctimas, que cuesta mucho que se reconozcan como tales y por lo tanto no entregan información, ni siquiera han reparado muchas de ellas en que la información que tienen es muy relevante para digamos, poder hacer las investigaciones y la persecución, ¿verdad?, que corresponde a los victimarios. Entonces, en ese sentido, la idea es estar atento, pero insisto que no tenemos evidencia en este momento, el Ministerio Público, nosotros no tiene evidencia en este momento acerca de una relación estrictamente directa entre una cosa.
A mí me parece súper lógico que así sea, pero no podríamos afirmarlo con las cifras todavía. Gracias, subsecretaria. Más que nada, bueno, no sé si algún colega tiene alguna otra consulta, pero más que nada yo quería hacer algún comentario que para mí personalmente esto de extrema preocupación, porque en el fondo hay una problemática que se está viviendo, ¿cierto? Se supone que el Estado está para cuidar a los niños y que dentro de las residencias se esté dando la explotación sexual infantil es gravísimo. Y frente a ese punto estamos viendo que en vez de disminuir las cifras, estaban en aumento. Y eso yo quiero que quede claro aquí, porque veo los esfuerzos, está bien, en el ámbito de redactar lo que es la Política Nacional de Infancia, que está a punto de ser terminada, pero veo que el tercer marco, por ejemplo, o un instrumento que procuraba, ¿cierto?, que las cifras disminuyeran, no lo logra. Entonces es preocupante que lo que se está redactando ahora que en cuanto a la Política Nacional de Infancia, donde va a ir incorporados estos nuevos elementos del cuarto marco para que, según lo que usted nos explica, sea letra muerta. Eso es lo que personalmente yo puedo decir que igual me preocupa. Me preocupa porque vemos que ya las cifras, vuelvo a insistir, no disminuyen en cuanto a la explotación sexual infantil. Entonces eso quería manifestarlo. Lo otro, en cuanto a los proyectos de ley, porque también nosotros tenemos, bueno, el gobierno a través suyo, también hemos escuchado en varias ocasiones y estamos muy preocupados de ello, de que se está dando la explotación sexual infantil dentro del Estado, lo cual es terrible, pero también en los medios digitales. Entonces ahí, ¿qué se está buscando? Como, por ejemplo, si hay algún proyecto de ley, yo he presentado un proyecto de ley, hay otros colegas que también, que van en esa línea también de abarcar estos nuevos delitos que están en esa área de los medios digitales. Si ustedes tienen ahí, han presentado alguna urgencia, alguno de los proyectos, algunas de las mociones parlamentarias que ya están presentados, vuelvo a insistir, porque hay una preocupación que se está extendiendo hacia los medios digitales, como ahí también se está dando explotación sexual infantil. Entonces también, para ir ya redondeando, no sé si algún colega más quiere agregar algún comentario o alguna consulta, pero también más que nada los proyectos de ley que se viene al respecto. Gracias. Gracias, presidenta. Respecto de la explotación sexual en las residencias, es bien importante decir que no ocurre en las residencias. O sea, no tenemos ninguna denuncia. Tuvimos una que tampoco prosperó, pero no. Lo que ocurre es, en el fondo, que niños, niñas que están en residencia están afectados por esta problemática y hay una suerte de tautología en algún minuto, porque hay residencias donde la mayor parte de los niños que están ahí han sido han sido derivados por los tribunales de justicia a esas residencias precisamente porque son víctimas de explotación sexual. Entonces, hay ahí una situación que es bien importante de medir bien, porque uno dice, ok, yo tengo desde parte de los tribunales, ¿verdad?, casos de explotación sexual que lo que se hace como medida de protección es que vayan a una residencia. Y en esa residencia entonces hay una concentración, ¿verdad?, de niñas, principalmente niñas, que estaban en una situación de explotación sexual. La preocupación más grande que yo comparto totalmente es cómo intensificar, mejorar, perfeccionar la intervención que se hace cuando las niñas están en residencia para evitar que la situación de explotación sexual que ha sido detectada por el tribunal y razón por la cual han enviado a las niñas a la residencia se detenga. Esa es la problemática más grande, ¿verdad? De cómo se hace una intervención ahí. Y en eso podríamos conversar largamente acerca del modelo residencial, cómo se hace una intervención ahí que evite, ¿verdad?, que se continúe con la problemática de explotación sexual de niñas que vienen derivadas a la residencia por problemas de explotación sexual. Entonces, ahí hay que tener ojo con las cifras, ¿no?, porque no es que niñas que estaban por otras razones en una residencia inicien un problema de explotación sexual. Eso también ocurre en menos dimensión, sino que hay una derivación de parte del tribunal por esa problemática a la residencia, como una forma de atender la situación. Entonces, ahí
hay una situación bien compleja respecto de las residencias. No obstante lo anterior, también ocurren y se detectan los casos de explotación sexual en programas ambulatorios del Servicio Mejor Niñez, no necesariamente en las residencias. Y ese es el circuito que hay que tratar de romper, ¿verdad? Que si se identifica un niño o una niña en un programa ambulatorio, ¿verdad?, que ha estado en el programa ambulatorio, incluso derivado por el propio tribunal, ¿cómo hacemos que esa situación no llegue al nivel de que ese niño o niña tenga que ir a una residencia y se termine y se corte el circuito de la explotación sexual? Entonces, esto tiene un circuito que hay que mirar. Y, por supuesto, las niñas en particular, pero los niños también, que son una proporción muy pequeña, necesitamos identificar mejor cuáles son las intervenciones que hay que hacer a tiempo y llegar realmente anticipándonos a que este problema se profundice. Hay coincidencia y conciencia acerca de quiénes son el tipo de niños que son más vulnerables o más están en una situación de mayor riesgo respecto a este tipo de problemáticas, que tiene que ver con condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, que tiene que ver con problemas de apego, que tiene que ver con problemas de negligencia parental. O sea, no es que cualquier niño, porque tenga un problema, ¿verdad?, socioeconómico, entonces está expuesto o es candidato a ser víctima de esta problemática. Hay un conjunto de factores que van haciendo, ¿verdad?, que esta problemática ocurra, junto con todo lo que tiene que ver con los victimarios, ¿verdad?, y con las redes de explotación sexual, que son un negocio. Todos sabemos que eso tiene todas las características de una industria. Entonces, en ese sentido hay que analizar bien dónde se corta, y por eso la propuesta que tenemos de circuito, para ver dónde se corta en cada uno de los casos. Y en el caso de los medios digitales, de hecho, en la política estamos incorporando como parte de las acciones el poder tener un monitoreo más constante de cómo está funcionando el tema de los medios digitales como un riesgo, ¿verdad?, de explotación sexual, y también hoy día se está hablando de la adicción digital. Así como la gente está adicta a las drogas, al alcohol, hay todo un fenómeno que ya está estudiado, que desafortunadamente no tenemos datos nacionales, pero hay datos internacionales acerca de lo que son las adicciones digitales, que son sumamente complicadas, y estamos incorporando en la política la posibilidad de medir eso, de poder estar al día en cuanto es el nivel, así como se hace la encuesta regular de Senda acerca de ¿verdad?, la adicción a las drogas y al alcohol. Ya a estas alturas se está necesitando una encuesta de esa naturaleza, que existen instrumentos para poder medir las adicciones digitales, que tienen una cantidad enorme de consecuencias, más allá de la explotación sexual, ¿cierto?, de consecuencias de calidad de vida de los niños, en fin. Y en ese sentido, la política está identificando uno de los capítulos de la política es la agenda legislativa, que la política necesita que se vaya generando una agenda legislativa o se fortalezca una agenda legislativa durante estos años, de manera de ir perfeccionando los instrumentos normativos con los que se cuenta para poder trabajar los temas asociados a la niñez y a la adolescencia. Y en ese sentido, nosotros estamos incorporando, no es algo que esté todavía aprobado completamente, esperamos aprobarlo el miércoles de esta semana en una reunión que tenemos de mesa técnica. Estamos incorporando una instancia para el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política nacional y su plan de acción. Estamos incorporando ahí en la gobernanza una comisión asesora, no del Ejecutivo, que pueda ir acompañando el proceso de monitoreo y evaluación constante de la política, y por lo tanto poder tener los insumos de otros, ¿verdad?, que no sean los mismos ejecutores de las acciones que la política promueve. Y ahí estamos considerando al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, como actores que podrían ser parte, junto con la Contraloría, la Defensoría y otras actorías, que pudieran ser parte de esta comisión asesora, a la Subsecretaría y a la Política Nacional, de forma de tener una discusión constante y un conocimiento, común acerca de cómo va evolucionando la política y sus resultados. Y por eso la importancia que para nosotros tiene poder presentarles poderles presentar las líneas y los objetivos estratégicos de la política. Que pensamos que
en esta lógica que tiene la ley de garantías de determinar que todos somos cogarantes de los derechos de los niños, aquí hay una oportunidad muy importante de que nos involucremos todos, cada uno desde sus roles, digamos, al seguimiento y al monitoreo de la política nacional, y no quede esto, como usted decía, en un escritorio que queda escrito y que después nunca uno más sabe y tiene un informe 5 años más tarde de qué es lo que pasó. Esa es un poco la idea en la que estamos trabajando. Gracias, subsecretaria. Ya para ir pasando al otro punto de la tabla, pero el diputado Donoso tiene una consulta. Subsecretaria, bueno, sabemos que lamentablemente las niñitas que son víctimas de explotación sexual infantil tienen esta condición doble de ser víctimas, pero también muchas veces de promotoras. Entonces, mi duda es, uno, el servicio segrega a estas niñitas que son víctimas para que si entran a un hogar donde hay niñitas que no han sido víctimas de explotación sexual, no inviten a otras. Y dos, la justicia, que son los tribunales. Cuando envían a una niñita, lo envían a un lugar con nombre y apellido, vale decir hogar Pedro Pérez, por decir algo, o simplemente le dicen, mejor niñez, hágase cargo. Porque yo creo que ahí es donde hay que hacer o sea, si es la primera opción, que es la que entiendo que existe, creo que hay que hacer un trabajo con tribunales y decirle, ¿sabe qué? Yo soy el que está a cargo de ver dónde las dejamos y en qué condición mejor las tenemos. Mándemela a Mejor Niñez y yo veo a dónde destino esta niñita, dónde va a estar mejor o dónde la podemos conducir mejor, y no me obligue usted a tenerla en un hogar donde seguramente quizás hay niñitas menores que ella, niñitas que han sido por otro motivo vulneradas en sus derechos, o niñitos también, porque en el fondo aquí puede ser de ambos sexos. Eso. Gracias, diputado. Yo también quería agregar lo que iba en la línea del diputado Donoso, pero usted también manifestó que pueden haber muchas aprensiones, es así, con el modelo que se está establecido en el servicio Mejor Niñez. Pero ¿van a ingresar algún proyecto al respecto para modificar, para ver dónde están los nudos críticos? Porque usted hace la aprehensión en cuanto al modelo en sí. Entonces mi consulta es también si hay, como entró a través de un proyecto de ley, ¿cierto? Se hizo las modificaciones. Entonces, ¿qué ustedes han pensado en esa línea para mejorar lo que ya existe, pero que en el fondo estamos viendo que hay falencias? Y quería darle la palabra al diputado, al diputado Teao y luego al diputado Zafirio. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la subsecretaria y quería hacerle una consulta. Usted ha mencionado, ¿no es cierto?, que ha intentado pesquisar mediante instrumentos como encuestas de senda, en distintos tipos de acciones, como las más contemporáneas, que son el uso de las pantallas, etcétera. Pero así como se está pesquisando y haciendo seguimiento y monitoreo, como lo acaba de decir, ¿cómo están los cupos para tratamiento de estas distintas pesquisas? Y esa pregunta va principalmente porque suena todo muy bien, pero en nuestra región de Valparaíso, que es la segunda que aparece ahí en el ranking, solo hay 8 camas para niños con alguna adicción y están copadas. Esa es mi pregunta, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Si vamos a entrar al cuarto marco, ¿cierto? Uno entiende que hubo un primero, segundo, tercero y ahora vamos al cuarto. Usted hace un rato decía que, si bien es cierto, los servicios habían avanzado algo, los distintos servicios, esto no había tenido un efecto seguramente porque no hubo coordinación, algo falló. Si fue así, con el primero, segundo y tercero y vamos al cuarto, ¿qué grado de certeza podría tener uno, cierto, de que este cuarto va a funcionar? Disculpe mi pesimismo, pero nosotros hemos enterado ya 2 años escuchando estos temas que son tan tremendamente sensibles, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la explotación sexual, niños, niñas y adolescentes, y en vez de ir avanzando, vamos subiendo en las cifras. Entonces, no sé qué antecedentes hay o qué grado de certeza vamos a tener nosotros en algún momento que las cifras ya no sigan subiendo y comiencen a bajar, que es lo que nos acongoja. Mi pregunta es esa: ¿llegaremos a tener un quinto, sexto, séptimo y décimo marco antes de hacer una ley? No sé.
disculpe mi pesimismo, pero los números no nos permiten pensar otra cosa. Tiene la palabra su secretaria. Gracias, Presidenta. Respecto de lo que planteaba el diputado Donoso acerca de los tribunales, la segregación, etcétera. Uno de los cambios que se hicieron respecto de Mejor Niñez fue que los tribunales toman una determinación acerca de separar, por ejemplo, a los niños de su familia y derivarlos a una residencia, y con los antecedentes disponibles, esa derivación llega a Mejor Niñez y Mejor Niñez distribuye. Ya no existe o no debería existir, digámoslo así, el hecho de que el juez tiene un stock, digamos, o una lista, digámoslo elegantemente, una lista de lugares y él o ella por sí y ante sí decide a qué lugar deriva a esa niña o a ese niño. El sistema está estructurado para que el juez tome la decisión y entonces oficie al Servicio Mejor Niñez, y el Servicio Mejor Niñez, de acuerdo a algunos procedimientos que tiene a nivel regional, no es a nivel nacional, a nivel regional, pueda establecer en qué residencia o en qué programa ambulatorio ese niño o esa niña se va a incorporar. Ese es el circuito actual. Ahora, vamos a ponernos en el otro lado, en el lado de la oferta, ¿cierto? En el lado de la oferta, el modelo de atención, y ya me refiero a lo que señalaba la diputada Muñoz, el modelo de atención tiene una oferta que está organizada por edad, que en ocasiones no es tan favorable, en mi opinión técnica, ¿no? Porque hace que los hogares que son de adolescentes y que están segregados, ¿verdad?, por género, de hombres y de mujeres, hay una concentración por edad, y este tipo de fenómeno es un fenómeno que también ocurre en una cierta concentración por edad, ¿cierto? No es ni bueno, técnicamente hablando, que todas las niñas víctimas de explotación sexual estén en el mismo lugar. Lo voy a decir brutalmente, diputado, porque eso es facilitarle el negocio a los victimarios, ¿cierto? O sea, ya no tienen que andar buscando de un lado para otro, sino que van a una sola puerta. O sea, y además hay un tema, y perdón que lo analice, pero es algo que hay que tener en consideración. Y por el otro lado está la otra situación, ¿cierto?, de que en el fondo, esa concentración de edad con una concentración en ciertos territorios de la problemática en los hechos hace que se concentren en la misma residencia un número importante de víctimas de explotación sexual infantil. Entonces, aquí la situación no es solamente de quién solicita la atención, sino que de cuál es el modelo de atención residencial que tenemos. Y eso es, siguiendo lo que planteaba la diputada Muñoz, no necesitamos un proyecto de ley para modificar el modelo de intervención. Los modelos de intervención, o sea, lo que el proyecto de ley de Mejor Niñez hizo, ¿verdad?, es reorganizar el servicio y reorganizar los programas. El modelo de intervención es la forma de poder prestar los servicios, y en ese sentido nosotros estamos en este minuto iniciando un proceso que no ha sido nada de fácil en términos de revisar el modelo de intervención residencial, o sea, es decir, cuál es el modelo para las intervenciones residenciales y poder cambiarlo un poco o mucho. Y uno de los puntos es precisamente el tema de la concentración de niñas o niños exactamente de la misma edad. Eso no se parece mucho a una familia, ¿cierto? O sea, uno no tiene 5 niños o 12 niños, en este caso todos de la misma edad. O sea, es más bien parece un internado, ¿cierto? Como que yo fui al colegio y estoy en octavo y estoy con mis compañeros. Y por lo tanto, ahí hay una discusión bien importante en términos de no solo de la nomenclatura familiar, sino que cómo hay que buscar el mecanismo, ¿verdad?, de que esto probablemente sea de menor volumen, con algo que tenga mucho más parecido a vínculos familiares. Sabemos que no son los vínculos familiares, pero que funcione de mejor manera, y eso debería, ¿verdad?, de alguna manera tratar la situación de forma más normal. Lo que hoy día está pasando,
porque además hay pocas residencias de adolescentes, o sea, tampoco es que haya un gran volumen de oferta de residencias de adolescentes. Lo que está pasando es que hay una concentración natural por de dónde vienen las niñas y a dónde van, digamos. Entonces hay una concentración por razones de la edad, de ciclo vital, que es algo que yo personalmente quiero discutir. O sea, yo quiero de que verdad se discuta si es que uno tiene residencia familiar y todos los niños son de la misma edad. A mí me parece lo menos familiar que hay. O sea, no me parece que eso sea necesariamente lo que hay que hacer. Un problema grande, a propósito de lo que dice el diputado Donoso, son los programas ambulatorios. O sea, es decir, el tribunal que en el fondo refiere a esa niña, digamos, para usar ese ejemplo, esa niña víctima de explotación a un programa ambulatorio, y que no tenemos total claridad de que esos programas ambulatorios, donde los niños están en su contexto, no están en una residencia, de que ese programa ambulatorio realmente tenga en consideración todos los elementos y los efectos, porque la niña sigue estando en el ambiente donde estas cosas funcionan, y si no se corrige el ambiente, o sea, si no se interviene sobre los factores familiares, contextuales y medioambientales, es muy difícil que el circuito, ¿verdad?, se corte. Entonces, es una problemática bien compleja de cómo se maneja. Entonces, en ese sentido, yo creo que poner el ojo y poner la atención en la política y en este marco, en el fenómeno de la explotación sexual en toda su dimensión, no solo en la dimensión numérica, sino que en las complejidades que esto tiene, debiera darnos mejores pistas que no se agotan en la investigación, digamos, judicial. O sea, son otros los factores que están favoreciendo este circuito. Respecto para efecto, diputado, de adicciones digitales, en la práctica no hay oferta. O sea, no es algo que esté tipificado, y nuestra postura es que mientras eso no se mida y mientras eso no se cuantifique, es muy difícil que la oferta salga naturalmente, y hoy día una adicción digital está más bien tratada en el programa de salud mental infantil que tiene Chile Crece Contigo para niños entre 5 y 9 años, donde hay algunos elementos de atención a adicciones digitales de niños muy pequeños, y de forma natural en problemas de salud mental que se pueden conectar, pero intervenciones especializadas en adicciones digitales prácticamente no hay. Como programa público no existen, y por lo tanto se hace más urgente visibilizar la situación, que no está visibilizada. Respecto al comentario del diputado Zafirio, yo, ¿qué quiere que le diga? O sea, por supuesto que entiendo que la pregunta sea, si no han funcionado los otros marcos, ¿por qué va a funcionar? El cambio que estamos haciendo acá son dos, al que estamos apostando, tres en realidad, a lo que estamos apostando. Uno, es que estamos generando esta intervención, que es una intervención integrada de distintas instituciones frente a exactamente el mismo niño, en este caso la niña, y esa es una diferencia muy fundamental. Eso significa que todos deberíamos estar trabajando para casos específicos con nombre y apellido que tenemos que seguir y generar trazabilidad. Eso debería ayudarnos a mejorar los resultados. Lo segundo es que tenemos un plan de trabajo que está orientado a resultados, que es primera vez que se hace de esa manera y no orientado a procesos de las instituciones. Eso significa que por más que todos nos esforcemos, si no se consigue un resultado numérico, entonces hemos fracasado. Y eso de alguna manera alinea, ¿verdad?, las instituciones y ojalá los astros, para que las cosas relativamente funcionen en términos de impactos, en términos de los números. Tenemos súper claro que esos impactos no son de cortísimo plazo, puede haber un efecto de corto plazo en razón de la prevención, pero más bien son resultados de mediano plazo los que se pueden lograr. Y lo tercero es que tenemos bastante confianza, que eso lo podemos discutir, pero yo personalmente tengo mucha confianza que en la incorporación de este tema, no como un anexo a los problemas de los niños, sino que como parte integrante de la política nacional, donde está educación, salud mental, recreación, condiciones de habitabilidad, medio ambiente, etcétera, al incorporar este tema formalmente en un instrumento administrativo que tiene una duración de 9 años, un monitoreo anual y una evaluación cada 3 años,
de acuerdo como lo pone la ley. Yo espero que esa instrumentación no saque el ojo ni el foco en problemáticas de esta naturaleza, que es muy fácil cuando uno tiene un instrumento, ¿verdad?, por el costado, y que, para decirlo bien claro, los marcos anteriores han estado mucho más motivados e impulsados por organizaciones de la sociedad civil que por el Estado. Y entonces eso también debería marcar una diferencia, ¿verdad?, que no es el Estado respondiendo a las prioridades que señala la sociedad civil, sino que es el Estado que está incorporando esta temática y convoca a la sociedad civil a participar de su solución. Gracias, subsecretaria. Bueno, le agradezco que esté aquí y si nos puede hacer llegar lo que es la presentación y evidentemente también lo que usted planteó también de los informes, porque en el ámbito del tercer marco, usted dijo que no iba a hacer llegar también las conclusiones al respecto en cuanto a los resultados. Así que desde ese punto de vista, gracias, subsecretaria. Bueno, vamos a pasar al otro punto ahora de la tabla. Primero, al segundo punto, en cuanto a el boletín 16645-18, donde prohíbe el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan, fomenten o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas ilícitas. Bueno, aquí primero voy a... Sí, diputado Zafirio, tiene la palabra. Presidenta, hay un proyecto que es de la diputada Joana Pérez, que es el boletín 16578-6, muy similar a este, que está radicado en la Comisión de Gobierno Interior. Yo no sé si podremos verlo eso o buscar una opción de refundir, no sé, pongo el tema porque existe un proyecto de esto. ¿Sí? Ya, diputado, ¿Cuál es el boletín, señor diputado? repita el boletín, diputado. 16578-06. Ya, gracias, diputado. Va a pasar a revisión y luego lo vamos a comentar con el secretario. Y bueno, este proyecto está iniciando su tramitación, así que hay tiempo todavía para buscar fusionarse con otros proyectos, no hay problema con eso. Como le decía, vamos a iniciar en lo que es la tramitación de este proyecto. Y bueno, antes de dar la palabra a los colegas que son autores, aquí tengo los nombres de los colegas que son autores, el diputado Zafirio, la diputada Giles, diputada Nullado, diputado Teao, diputado Irarrázaval, diputada Sara Concha, diputada Carla Morales, diputado Alinco y diputado Felipe Donoso. Y quien le habla, la diputada Muñoz. Somos los autores de este proyecto y más que nada para hacer la introducción, para darle luego la palabra a los colegas. La idea matriz de este proyecto busca, cierto, como lo decía ya su título, prohibir la promoción y apología de la narcocultura, la explotación sexual, la pornografía infantil, el consumo de droga y otros delitos violentos, prohibiendo la celebración de espectáculos y difusión de obras en los que se promueva dichas conductas. Aparte de lo que, bueno, ya les planteé, también agrega lo que es tipificarlo como delito, y eso es lo que yo quería agregar también en lo que más tarde se va a hacer, nos va a comentar también la subsecretaria, porque quien promoviere y facilitare o autorizare o realizar espectáculos u obras que promocionen o celebren las manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual o la pornografía infantil, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. Entonces, eso es a grandes rasgos el proyecto que vamos a iniciar la tramitación el día de hoy. Así que les dejo la palabra a los colegas, la diputada Sara Concha, luego el diputado Teao tiene la palabra. Diputada Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero partir primero que todo valorando la iniciativa de ley que hoy día tenemos en tabla, porque no es algo menor y si hoy día todo el país está viviendo una crisis importante en seguridad, se están haciendo los esfuerzos de distintos ministerios, creo que esto viene a ser un pequeño aporte también en eso, porque no puede ser que cuando tenemos todas las fuerzas involucradas en poder combatir el narcotráfico, que hoy día se ha vuelto algo que toda la ciudadanía es testigo de eso, tengamos incluso en muchas ocasiones eventos promovidos incluso con recursos del Estado,
porque eso en muchas ocasiones cuando las mismas municipalidades, los gobiernos regionales o incluso lo que pasó que fue como incluso un poco lo que vimos todos cuando estuvo invitado el artista cierto musical Peso Pluma al uno de los eventos más importantes que tiene Chile y que es a nivel latinoamericano, que promueve el uso de armas, que promueve el consumo de drogas, que promueve todo esto que hoy día está incorporado en la idea matriz de este proyecto. Creo que es importante que nosotros nos hagamos cargo y por eso también valoro enormemente esta iniciativa de ley, porque todo esto que pasa a través de, y yo quiero hacer énfasis en esto porque igual lo han mencionado en algunas oportunidades que nos han preguntado una vez que ingresó este proyecto, nosotros no buscamos censurar, no buscamos ir en contra de la libertad de expresión, porque yo creo que todos tenemos la libertad de expresarnos libremente. Si el problema está cuando esto se vuelve algo que promueve algo que afecta a un grupo importante de nuestra sociedad, que son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hoy día recién estábamos hablando de lo que hoy día pasa con nuestros niños, y entonces este proyecto yo creo que es atingente a poder combatir en alguna manera que no se promueva una cultura, ¿cierto? O normalizar algo que queremos combatir como país. Yo creo que eso es lo más importante, resguardar a nuestros niños en ese sentido, porque esto afecta obviamente su desarrollo. Hoy día cuando usted habla con un niño, porque hemos hecho la prueba, cuáles son los referentes de los niños hoy día en la música urbana, son estos artistas que promueven a través de sus letras el uso de las armas de fuego, el consumo de alcohol, donde ven que a lo mejor es una forma de acceder fácil al dinero, y eso nos preocupa, porque si yo creo que hay algo que hacer, y obviamente aquí hay un trabajo de los ministerios que es importante que se haga, y distintas instituciones, por ejemplo, en promover una vida sana, saludable, promover más espacios donde los niños puedan desenvolverse en un ambiente tranquilo, ¿cierto? Donde no existan armas, donde no exista el consumo de drogas. Yo creo que es importante. Y en ese sentido, yo agradezco que se colocara en tabla y que podamos avanzar en su discusión. Obviamente está iniciando esta tramitación. A lo mejor van a haber indicaciones, no lo sé, pero yo creo que es importante que podamos traerlo a la discusión, que podamos dialogar cómo seguir avanzando, robustecerlo probablemente, ¿cierto? Y que ojalá tenga el patrocinio también del Ejecutivo para que pueda avanzar, porque creo que es importante y un aporte también en el combate de sacar el narcotráfico de nuestro país, y sobre todo porque el narcotráfico hoy día apunta justamente a este grupo que queremos resguardar a través de este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Teao y luego el diputado Donoso. Muchas gracias, Presidenta. Colegas, me siento muy esperanzado con este proyecto de ley que hemos ingresado hoy y que nos convoca a dialogar. A pesar de que he manifestado permanentemente mi preocupación, al igual que todos ustedes, por los contenidos que se comunican a través de los diversos medios o soportes audiovisuales, especialmente me inquietan los que comunica nuestra televisión chilena. Desafortunadamente, una moción que presenté el año pasado tenía como objeto modificar la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión para reforzar la fiscalización en caso de transmisión de relatos o imágenes de hechos violentos constitutivos de delito, y que fue debatido en la Comisión de Cultura, no fue concebido en los términos que lo inspiramos y como se planteó, porque buscaba precaver mediante el robustecimiento de las medidas de fiscalización que ya posee el Consejo Nacional de Televisión, la transmisión de contenido violento, especialmente considerando el público como son los niños, niñas y adolescentes. Así las cosas, en la misma comisión promoví la disconformidad de que muchos vecinos del Distrito 7 me presentaron, obviamente, y que yo represento, en terreno sobre la llegada del artista Peso Pluma al Gran Festival de Viña del Mar. Fueron los propios vecinos quienes me alentaron a poner en conocimiento su descontento, porque ellos saben que un artista como él no es el único, de hecho son más de lo que quisiéramos, se encuentran fuertemente ligados a carteles de narcotráfico. Y no se trata de una suposición, es un hecho declarado por el mismo artista. Tanto es así que en México tuvo que suspender una gira, ¿no es cierto?, porque justamente el cartel de Jalisco pidió bajarlo.
A esa clase de exposición se someten las personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, cuando ven a este artista. Este es solo un ejemplo, pero la regla es que como país estamos permitiendo que de manera preocupante una explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados del crimen organizado y la corrupción del narcotráfico en los carteles de la droga. Ese es el mensaje. Es por eso que concurrimos con los diputados firmantes e invitarlos a que justamente sean partícipes de este debate, considerando, por sobre todas las cosas, el bien superior del niño, niña y adolescente. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Teao. Le doy la palabra al diputado Donoso. Gracias, Presidenta. Lo que uno ve en este proyecto, algunos podrán creer que es una censura, pero la verdad que una censura sería no dejar hablar de algo que es lícito. Pero la verdad, aquí es prohibir los actos que promuevan, fomenten o celebren. No es algo que hable del narcotráfico, no es algo que hable de explotación sexual, sino que es promueve el narcotráfico, promueve la explotación sexual. Siempre la explotación sexual entendemos que es de menores de edad. Promueve la pornografía infantil o promueve el consumo de drogas ilícitas. Por lo tanto, lo que estamos buscando es evitar que a través de medios, principalmente del Estado, recordemos que el espectro radioeléctrico le pertenece al Estado, a través de fondos del Estado, muchas veces el Ministerio de Cultura, hagamos exactamente lo contrario que lo que buscamos con Senda, que lo que buscamos con Mejor Niñez, que lo que buscamos con Carabineros y con investigaciones. Estamos buscando, por un lado, como Estado, detener los delitos, y por otro lado, dejamos libremente que se difundan como buenos, que se promuevan, fomenten o celebren las acciones artísticas, por así decirlo, de narcotráfico, explotación sexual, pornografía infantil y consumo de droga ilícita. No es que se prohíba algo por el solo hecho de la moral, sino que es algo que está expresamente prohibido en la ley y con penas asociadas altísimas. Eso es lo que queremos prohibir con este proyecto de ley y no acciones culturales. Las acciones culturales van por otra vía, las acciones culturales, por otro lado, promueven cosas que quizás todos deseamos. Gracias, diputado. Efectivamente, yo me sumo a las palabras de los colegas que acá han manifestado, ¿cierto?, en cuanto a los lineamientos que sigue este proyecto. Y como bien dice el diputado Donoso, este proyecto busca promover, fomentar, prohibir, quienes promuevan, fomenten y celebren estas manifestaciones a lo que es la narcocultura, narcotráfico, la explotación sexual, en el fondo, y va enfocado a proteger la infancia. Yo creo que ese es el sentido también que hay que cuidar, resguardar, y donde también en las palabras del diputado Teao, él hace alusión a lo que es como en el caso que se vivió acá en Viña del Mar, cuando el artista Peso Pluma también se vio involucrado en otras ocasiones, carteles de la droga, ¿cierto?, que estaban ya dando opiniones abiertamente cuando ellos están explícitamente cometiendo un delito. Entonces, este cruce que se da, yo lo encuentro muy complejo y, como bien dicen los colegas acá, si queremos ir en protección de la infancia, todos los organismos, todo el ente estatal en el fondo debe colaborar, incluso desde nuestra plataforma donde queremos tipificarlo como delito. ¿Ya? Y también me sumo a las palabras de la diputada Sara Concha, donde ella también desde ya le pide el patrocinio al Ejecutivo frente a este importante proyecto, ¿cierto? Ahí también me sumo a la solicitud de la colega frente a esta importante temática que vamos a comenzar a discutir hoy. Subsecretaria, no sé si alguien más tiene alguna palabra, ¿no? Entonces le dejo la palabra a subsecretaria para que se pueda referir al proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Brevemente, lo primero que tenemos que decir es que para nosotros, digamos, responsables de la implementación de la Ley de Garantía, siempre es positivo que el Congreso plantee estas discusiones de que ponen su foco en, digamos, velar por los derechos de los niños. Entonces, en ese sentido, vemos digamos, les agradecemos por ver estos temas. Entendemos los 3 puntos que están señalados. Compartimos también la preocupación
porque los niños estén expuestos a estas situaciones, que no es solo, ¿verdad?, el material físico, sino que en el fondo es el contexto. Si nosotros entendemos bien, se trata del ambiente donde estas cosas ocurren, no solamente, como decía el diputado Donoso, no se trata del texto de la canción, ni se trata, ¿verdad?, de la actividad cultural en tanto actividad cultural, sino que al contexto en el cual esto ocurre y que puede generar, ¿verdad?, potenciales vulneraciones de derecho. En ese sentido, el proyecto tiene, como ustedes muy bien lo señalaron, estos 3 contenidos que tiene que ver con la prohibición del desarrollo de actividades o espectáculos que sean organizadas para estos efectos, entendiendo bien la precisión del diputado Donoso respecto de que se promueva, no es que haya necesariamente una censura, ¿verdad?, respecto de las actividades culturales, sino que del contenido de esas actividades. Lo mismo la prohibición de obras musicales que hagan eso y la sanción penal. Estando, digamos, celebrando que este sea una conversación, un primer punto que queríamos poner sobre la mesa, Presidenta, es que si bien en la moción se señala que el objetivo tiene que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes, eso no está mencionado específicamente en los artículos, lo que nos limita desde el punto de vista de nuestras funciones a poder en el fondo, digamos, autónomamente plantear algo respecto de la voluntad o no voluntad del Ejecutivo de patrocinar esta iniciativa. Desde el punto de vista nuestro, si se quisiera, ¿verdad?, proteger específicamente a los niños, sería altamente conveniente que respecto de estos artículos en particular, ese grupo objetivo de la población se ponga en especial atención en cada una de esas medidas, porque tienen, digamos, porque los niveles de protección, ¿verdad?, de los niños son diferentes al de los adultos. Entonces, pensamos que una mención especial a ese grupo de población y no general, como está planteado, podría ayudar a entrar con mayor detalle a lo que significa el espíritu que entendemos que tiene el proyecto de ley, ¿verdad?, en términos de prevención y protección de los derechos de los niños. Quería además mencionar un segundo punto en relación con la exposición de los niños a los espectáculos y a este tipo digamos, de evento. Pensamos que también es significativo recalcar la importancia del derecho y el deber preferente de los padres y de las madres, ¿verdad?, o sea, de los adultos, cuidadores, digamos, en esa categoría, a educar y a cuidar a los niños, que está consagrado ahí en el artículo 10 de la Ley de Garantías, donde hay, ¿verdad?, los niños tienen unos ciertos derechos, los padres también tienen unas obligaciones, y en términos de el derecho y el deber preferente de los padres de educar y cuidar a los niños, pensamos que es algo que tal vez sería necesario profundizar acá, porque no se trata solamente, ¿verdad?, de limitar el acceso a ciertas cosas, sino que también hay que hacer un trabajo en términos de que sean los adultos responsables los que puedan ejercer ese deber preferente de cuidar a los niños, hacerles ver cuál es la situación, prestar atención a qué es lo que los niños están escuchando, viendo, comentando, etcétera, y a tomar los resguardos, ¿verdad?, que sean necesarios a esos efectos. Estos cuidadores tienen que tener un rol activo, digamos, de protección de los niños y los adolescentes, tienen que guiarlos en el ejercicio de sus derechos, y esto incluye herramientas que pueda tener este grupo de la población que está en crecimiento, como los niños, en términos de pensamiento crítico, ¿verdad?, y de poder generar diferencias dependiendo de su grado de madurez, de manera que ellos puedan, en la lógica digamos, de la autonomía progresiva de los niños, de ese principio que está consagrado en la Ley de Garantía y en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, necesitamos que en realidad los niños guiados por los adultos puedan tener un pensamiento crítico y puedan manifestarse y tomar decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a su edad autónoma respecto del acceso o no acceso y de la exposición o no exposición a estos elementos. Por lo tanto, pensamos que hay un punto importante tal vez de discutir y comentar respecto de cómo los adultos también tenemos una responsabilidad y un deber de conducir las decisiones digamos, que los niños puedan tomar
sus propias decisiones de acuerdo a su edad. Respecto de otros elementos, nosotros pensamos, de otros elementos que están planteados acá, nosotros pensamos que en concordancia con lo que plantea la Ley de Garantía, ¿verdad? Que en el ámbito de las comunicaciones, la Ley de Garantía es súper específica y dispone que los prestadores de los servicios de comunicación, de telecomunicaciones, etcétera, van a entregar información dirigida a los niños de forma adecuada, también a los padres y a los cuidadores, y que van a identificar ciertos riesgos que están derivados de, digamos, de estas acciones. Eso significa que en este ámbito entra el Consejo Nacional de Televisión y otros actores que son importantes de ser considerados, pensamos nosotros, en la discusión y en la conversación de estos temas, porque ellos tienen regulaciones que hacer, ¿verdad? Y que sería súper bueno consultarlos y ver cuáles son, digamos, las opciones que se tiene como para poder, en el fondo, trabajar este tema. Al mismo tiempo, está una ley sobre calificación de la producción cinematográfica, que también tiene que ver con la calificación por edad, ¿verdad?, de este tipo de elementos, y creemos que también eso es algo importante. Nosotros creemos que es bueno incorporar en la discusión al Ministerio de las Culturas desde el punto de vista de las responsabilidades que ellos mismos tienen en la determinación de esta, digamos, en la promoción de este tipo de situaciones, y pensamos que también particularmente en el tema de las sanciones penales, obviamente hay una conversación o hay una discusión respecto de la tipificación de los delitos con el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, y con los tribunales. Entonces, en síntesis, nosotros pensamos que esta es una buena alternativa de protección de los derechos de los niños. Pensamos que para ser más específicos respecto de eso sería bueno mencionarlos de forma explícita y por lo tanto ir limitando lo que esto significa. Y en tercer lugar, poder pensar en medidas que tengan que ver con que los adultos puedan ejercer mejor su derecho y su deber, ¿verdad?, a poder conducir la reflexión de los niños y la autonomía progresiva respecto de este tipo de materias, y no solamente, digamos, hay diferencias por edad que todos conocemos y que es necesario digamos, considerar en el proyecto. Pensamos nosotros en el proyecto de ley. Eso, Presidenta. Sí, gracias, subsecretaria. Primero voy a solicitar el acuerdo para extender 15 minutos la sesión, colega. Ya, y lo otro, quería ceder la palabra a un diputado. Diputado Teao, ¿tiene usted alguna consulta? Y la diputada Sí, Romero. más que nada, Presidenta, era que anotara y que se invitara a Raimundo Robert de la BCN, quien tiene unos informes de legislación comparada muy útil para ilustrarnos sobre esta situación. Y eso es lo más importante por los invitados. Y lo otro es que igual, por lo que dijo la subsecretaria por su intermedio, Presidente, me gustaría hacerle una pregunta. Independiente de que se haya mencionado que es útil que otros actores se pronuncien desde sus distintos intereses, me gustaría saber qué opina la subsecretaria, por su intermedio, como representante del Ejecutivo, en términos de respaldar o no la iniciativa. Lo último que dijo me trajo a la memoria en agosto del año 2022, en un acto público donde el alcalde de Valparaíso invita a la familia a las 6 de la tarde, obviamente con un programa, y lamentablemente las familias de Valparaíso vivieron, no solo a través de los medios digitales que estaban transmitiendo en vivo este evento, una figura no muy bonita del mástil y la bandera de nuestro símbolo patrio, insertado en lugares que no correspondían para el lugar, en el horario y en el lugar donde lo estaban colocando. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, hasta el día de hoy, que por más que enviamos oficios, por más que enviamos una carta recomendando que algo así no volviera a ocurrir en nuestro país, al final nunca me ha llegado un oficio con una respuesta, porque yo sé que no podemos fiscalizar a las municipalidades, pero sin la información tampoco puedo fiscalizar otro tipo de situaciones que son la facultad que tengo para poder hacer mi labor parlamentaria. En fin, seguimos esperando la respuesta de esos oficios. Las cartas también las entregamos, pero nunca fueron respondidas, ni disculpas, ni nada, y esto pasó así como uno arruga el diario el día domingo y como que si no pasara nada. Bueno, aquí esto pone en foco para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Estaba escuchando a la subsecretaria y revisando el proyecto. En particular, no quisiera estar en contra de la iniciativa, que a mí me parece que
es una iniciativa que, si se pudiera encauzar efectivamente de buena manera, como señala la subsecretaria, efectivamente sería beneficiosa o tendría, cumpliría con el fin que está escrito acá. Pero a mí me quedan ciertas dudas, y en definitiva estas dudas tienen relación en cómo consumimos el producto, porque acá yo no voy a decir que lo consume solo un segmento de la población. Es un producto que consume toda la población en distintas medidas, en distintas dosis, pero lo consume igual. Lo vemos a través de todas las plataformas sociales, todas las plataformas digitales, a través de todos los medios de comunicación, porque hoy día finalmente no es que Chile en particular esté viviendo una crisis de seguridad producto de precisamente la proliferación de este tipo de música. Por tanto, a mí lo que me queda en la discusión de este proyecto, que por supuesto lo vamos a hacer en adelante en la comisión, tiene relación con si es que pusimos, entendiendo el dicho, la carreta delante de los bueyes, en definitiva. Porque hoy día lo que acá ocurre es que el propio medio de comunicación llega mucho más tarde a entender el fenómeno de cuando el fenómeno se inicia. Porque hoy día esta prohibición la vamos a implementar después de que en distintos sectores, vulnerables o no, se creó una cultura a la cual el Estado no tuvo la velocidad para llegar y frenar, o por distintas otras situaciones. En este caso, podríamos decir falta de oportunidades, no acceso a la educación, entre muchas otras. Por tanto, hoy día yo no sé si debemos prohibir para erradicar. Muy por el contrario, creo yo. Por tanto, más allá de hoy día la propuesta de este proyecto de ley y no quedándome en el dato de la libertad de expresión, que puede ser válido o no, sino más bien en cómo efectivamente entregamos a la comunidad herramientas que sean significativas para que esto no sea un bien de consumo, en definitiva. No, creo que hoy día tú puedes prender la radio, puedes meterte a internet, puedes abrir una red social, puedes ir a un concierto, hay una serie de factores que están insertos en esto. Por tanto, no sé si la prohibición es precisamente lo que debiéramos atacar como comisión y como proyecto de ley. Yo siempre estoy llana a la discusión de los proyectos, Presidenta. Creo que a lo mejor nosotros particularmente podríamos presentar indicaciones que, por supuesto, nos hicieran proponer a este proyecto ideas más tangibles de poder solucionar este problema. Sin embargo, no quisiera dejar de manifiesto que el síntoma, viene muchísimos antes que hoy día esta enfermedad. No es particularmente el cantante mexicano el que tiene la culpa de que nuestros niños consuman esto. Viene de mucho más atrás. Por tanto, quisiera solo dejarlo de manifiesto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Bueno, le doy la palabra a la subsecretaria, muy breve, porque ya estamos terminando, ¿cierto?, la comisión, pero más que nada hacer el punto de que estamos iniciando la tramitación de un proyecto. O sea, evidentemente luego se ven las indicaciones, van a venir nuestros invitados, recordar también que la subsecretaria, bueno, la primera invitada que tenemos acá, que te está refiriendo al proyecto, pero evidentemente va a iniciarse una discusión. Incluso el colega acá, el diputado Zafirio, va a solicitar, ¿cierto?, que se fusione con otro proyecto y así. Pero en el fondo está el ánimo, subsecretario, porque es una temática sensible, importante, hay que llegar, pero bien amplia, eso es verdad. O sea, hay hartos elementos que tienen que ser analizados, como bien decía la diputada Romero.
Así que, secretaria, pero solamente algunos minutos Sí, porque no, ya no, estamos un finalizando. minutito. Gracias, secretaria. Gracias, presidente, y gracias a los diputados y diputadas por los comentarios. Simplemente para sintetizar, nosotros estamos como subsecretaría interesados en el tema en términos de protección de los derechos de los niños en esta materia. Entendemos que las disposiciones que están puestas acá tienen, se relacionan con otras entidades públicas que pensamos que es necesario consultar y considerar, y en base a eso, tal vez como Ejecutivo podemos en el fondo avanzar, pero pensamos que tiene, como bien decía la diputada Romero, ¿verdad? Esto tiene un conjunto de elementos que van más allá de la situación específica de los niños, estando completamente de acuerdo que una población prioritaria son los niños. Tal vez tendríamos que discutir con un poco más de detalle. Yo coincido en que la prohibición es una ayuda, pero hay que discutirla respecto de también lo que yo planteaba y hemos reflexionado nosotros respecto de qué hacen los adultos, qué hacen los cuidadores, ¿verdad?, para poder equipar de mejor manera el discernimiento que tengan los niños respecto de algo a lo que están expuestos 24 horas, si es que están conectados 24 horas con sus pares, con otros. Entonces yo creo que esto es una muy buena iniciativa en términos de la preocupación central con el tema. Nosotros estamos más que disponibles a poder seguirlo conversando, a discutir con las otras entidades públicas que se relacionan con esto y poder, colaborar para que una iniciativa de esta naturaleza pueda acotarse o ampliarse dependiendo de lo que se necesite desde la perspectiva de los derechos de los niños. Ya, muchas gracias, subsecretaria. Bueno, ahora vamos a pasar, voy a pedir, subsecretaria, que se quede unos minutitos porque vamos a hacer una acción muy especial, aquí junto a los colegas también. Lo que pasa es que queremos reconocer el día de hoy a nuestro expresidente, el diputado Donoso. Le vamos a hacer entrega de este reconocimiento por haber ejercido lo que es la presidencia durante el año 2023, donde él estuvo, ¿cierto?, liderando esta comisión, estuvo trabajando arduamente en el rol fiscalizador, también legislativo, así que destaco enormemente toda su disposición y el trabajo que desarrolló acá. Así que le vamos a hacer entrega de este reconocimiento. Muchas gracias, diputada. Sí. Bueno, por haberse concluido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.